propósito, Señor, al reunirnos a cada uno de nosotros en este lugar. Sabemos, Señor, que es su voluntad, Señor, tu misericordia, Padre, la que nos ha reunido este día, Señor, esta tarde, en este lugar, Padre. Ahora le suplicamos, bendito Dios, que sea usted hablando en nuestra vida. Oh, bendito Dios, gracias, Señor. Bendito Padre Celestial. Aleluya. Gloria al Señor. Busquemos, hermanos, ahí en Isaías capítulo 8, versículo 13 al 15, vamos a leer, hermanos. Antes de leer la palabra del Señor, le voy a rogar que cerremos nuestros ojitos, inclinemos nuestro rostro en reverencia a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración para agradecerle a nuestro Dios su misericordia, su bondad. Digámosle, buen Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Dios, esta hora, Padre, venimos delante de ti, Señor, venimos delante de su presencia, Señor, para entregarle, Señor, este tiempo, Señor, para entregarle, Señor, este precioso punto, Señor, el cual usted ha permitido, Señor, esta noche, Padre, que en este lugar, Señor, se predique su palabra. Bendito Dios, le rogamos y le suplicamos que sea usted, Señor, tomando el control, Señor, desde este momento hasta el final, Señor. Tome el control de cada uno de nosotros, Padre. Prepare desde ya nuestro corazón, nuestra mente, Señor, que estemos atentos a tu palabra. Señor, quita toda murmuración, Señor. Quita todo señalamiento, quita toda inconformidad, Señor amado. Quita todo, Señor, aquello que estorba para que nosotros podamos recibir esa palabra. Dios amado, aparta todo estorbo, Señor. Se lo rogamos, se lo suplicamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Padre bendito, esta hora, Señor, yo le suplico, bendito Dios, que ponga palabras, Señor, en mi boca. Padre, palabras, Señor, que sean palabras de aliento, que sean palabras de consuelo, que sea una palabra de exhortación, Señor, pero que sea conforme a su misericordia, Padre, que no sea conforme a mi voluntad, sino a su misericordia. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, este momento. Padre, gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice el versículo 13, amados hermanos: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Versículo 15: y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Hermanos, el tema que esta noche con la ayuda del Señor lo vamos a desarrollar, ahí aparece en su Biblia, dice: sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro temor. Amados hermanos, durante nuestra vida, hermanos, nos damos cuenta que mucha gente, hermanos, cristianos y no cristianos, muchas veces, hermanos, tenemos temor, muchas cosas nos dan miedo, muchas cosas nos meten temor en nuestra vida. Tenemos miedo de cosas, hermano, que no deberíamos tener miedo. Pero como el enemigo, hermanos, ese es el trabajo de él, hermanos. Tratar la manera de que usted y yo nos debilitemos. ¿Y qué hace? Poner el temor en su corazón, poner temor en mi corazón. Muchas veces, hermanos, le tememos a cosas
que son muy sencillas. Por ejemplo, tenemos, hermanos, a aquella persona que quizás grita en el pasaje. Esa persona nos atemoriza muchas veces. Quizás le tenemos miedo al vecino porque le vemos cara de malo. Pero esas cosas, hermanos, no deberían de darnos temor. ¿Por qué? Porque le voy a llevar a un versículo, hermanos, que vamos a leer en este momento, y en Mateo capítulo 10, hermanos. Veamos Mateo capítulo 10, versículo 28. El Señor nos está dando un consejo ahí y nos está diciendo, hermanos, el Señor dice, mire, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed, dice, más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y muchas veces nos da miedo, cualquier cosa nos da miedo a nosotros. Le tenemos miedo a la oscuridad, le tenemos miedo a estar solos. Nos da temor, hermanos, estar ahí porque estamos solos. Pero déjenme decirle algo, nunca, en ningún momento estamos solos. Ahí está Dios con nosotros. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Porque Él es nuestro protector, Él es nuestro cuidador, Él es que guarda de usted y guarda de mí. Él cuida de nosotros. Por esa razón, hermanos, no debemos tener miedo. Debemos, hermanos, de sentirnos contentos, alegres, de sentirnos confiados, hermanos, que hay alguien que está velando por nosotros. Y ese es Cristo Jesús. Sí, Él es nuestro velador. Amén, Él cuida de nosotros. Por eso, hermanos, dice esta palabra maravillosa, mire, y dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. A Él santificad. ¿En qué momento, hermanos, nosotros podemos o estamos santificando a Jehová de los ejércitos? ¿En qué momento usted y yo, hermanos, santificamos a Dios? Él nos ha santificado a nosotros, pero también Él nos pide, hermanos, Él dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificar. ¿Cuándo es que usted y yo santificamos a Dios? Cuando usted y yo vivimos en obediencia a Dios. Cuando usted y yo dejamos de hacer lo malo, dejamos de hacer aquellas cosas que estorban para estar bien delante de Dios. Cuando usted y yo dejamos todo aquello, hermanos, que no sirve, a nosotros no nos sirve de nada, aquellas cóleras, hermanos, aquellos enojos. Cuando usted y yo dejemos, hermanos, de discutir entre nosotros, cuando usted y yo dejemos, hermanos, de pelear entre nosotros, entonces vamos a estar santificando a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y 3 veces santo. Y Él nos pide a nosotros que busquemos día a día la santidad. Él nos pide eso a través de su palabra. Él nos está diciendo: a Jehová de los ejércitos, a Él santificar. ¿Cómo lo vamos a santificar? Ya le dije: cuando usted y yo dejemos de pelear entre nosotros. Cuando usted y yo dejemos los problemas que hay entre nosotros y busquemos la paz. Y busquemos esa paz que solamente Dios nos da. Así es. Nadie ni nada le va a dar la paz en este mundo, solamente Dios. Solamente Él pone paz en nuestro corazón. Solamente Él, hermano, soluciona los problemas. Puede haber problemas entre nosotros, pero sabe, no debemos de arreglarlos nosotros. No debemos buscar nosotros la manera de arreglar esos problemas. Debemos de ir a Él para que Él sea nuestro mediador, para que Él sea quien arregle nuestros problemas, para que nosotros no caigamos en pecado. Debemos de apartarlos, hermanos, de todos esos problemas. ¿Por qué? Porque a Él no le agrada. Él nos está diciendo que Él tiene que ser santificado, y lo vamos a santificar con nuestros hechos, con nuestra vida diaria, hermanos. Con eso vamos a santificar a Dios. Si usted y yo nos apartamos de lo malo, estamos santificando a Dios, porque estamos reconociendo que Él es un santo. Amén. Estamos reconociendo que Él es santo, y por lo tanto usted y yo, como hijos de Él, debemos de vivir en santidad. Debemos de dejar todas aquellas cosas, todas aquellas asperezas que hay entre nosotros. Ya es tiempo, hermanos, que maduremos como hijos de Dios, como cristianos. Ya es tiempo, hermanos, que cambiemos nuestro pensamiento. Si usted no lo puede cambiar, pidámosle a Dios que Él lo haga. Pidámosle a Dios que
cambie nuestro pensamiento, pero ya no sigamos viviendo en esa situación, hermano, porque eso es desagradable a Dios. Y déjeme decirle algo, que eso no le afecta solo a aquel que tiene el problema, no afecta solo a los que están emproblemados, sino que afecta a toda la congregación. Amén, así es. Porque el mismo Señor dijo que un poquito de levadura, ¿qué dijo él? Toda la masa, ¿verdad? Todo se arruina. Sí, entonces debemos de tener ese cuidado, hermanos, y tratar la manera de ir, de santificar a aquel que merece ser santificado. Amén, aleluya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Apartándonos de todo aquello que es malo. Apartándonos de todos aquellos desórdenes que a veces cometemos, hermanos. Sí, Señor. Para nosotros muchas veces las cosas pueden estar bien, pero sabe que para Dios no, porque su pensamiento no es el mismo. Mi pensamiento no es el de Dios. No. Él tiene otro pensamiento. Así es, amén. Por lo tanto, Él lo que quiere, hermanos, que busquemos día con día la santidad. Y dice, sigue diciendo el versículo, mire, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. No está diciendo, hermanos, que le tengamos miedo porque Él es malo, ¿no? No. O porque Él nos va a hacer un daño, porque Él quizás nos va a castigar, si es cierto, nos va a castigar, pero si nos portamos mal. Pero el temor, ¿cuál es el temor que debemos de tenerle a Dios? Temor, hermano, de no hacer la voluntad de Dios. Amén, así es. Temor de no vivir en santidad. Sí. Temor, hermano, de vivir en desobediencia. Porque muchas veces vivimos en desobediencia, pero para nosotros estamos bien delante de Dios. Pero solo Él conoce su corazón y su mente. Él conoce mi corazón y mi mente. Él conoce mi vida. Él sabe cómo estoy delante de Él. Amén, aleluya. A Él no lo podemos engañar. Pero Él dice aquí en esta palabra, en este versículo, sea Él vuestro miedo, vuestro temor. A Él debemos de tenerle temor, guardarle temor, pero no porque nos va a hacer algo malo, sino que porque muchas veces no hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Y ese debe de ser nuestro temor, hacer la voluntad de Dios, hacer todo lo que Él quiere que hagamos, hermanos. Él nos pide que nos amemos los unos a otros. Él nos pide, hermanos, que vivamos como hermanos, que vivamos unánimes, que vivamos en armonía, que haya coinonía entre nosotros. Eso nos pide Dios. Y así, hermanos, es que vamos a guardar el temor a Dios. Cuando usted hace la voluntad de Dios es porque usted teme a Dios. Pero muchas veces decimos que tememos a Dios, pero vivimos desordenadamente. Pero vivimos, hermanos, en pleitos, vivimos en disensiones, vivimos en discusiones, hermanos. Pero eso, vivir así, no es temerle a Dios. Muchas veces vivimos como nosotros queremos, como a nosotros nos place vivir. Arreglamos los problemas como nosotros creemos que es lo correcto. Cuando deberíamos de ir a Dios primero. Deberíamos doblar nuestra rodilla para pedirle la dirección a Dios. Dice que una vez me agradó algo que me dijo un hermano, me dijo un día un varón, siervo, me dijo, yo quiero decirle algo a usted, pero primero me dijo, voy a hablar con Dios, a ver qué me dice Dios. Eso es lo correcto. Así es, amén. Eso es lo correcto que todo cristiano debe de hacer. ¿Por qué? Porque la voluntad, hay que trabajar, hermano, conforme a la voluntad de Dios. Hay que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, como a Dios le agrada, como a Dios le place que se hagan las cosas. No hacerlas, hermano, como yo creo que es. No, es que aquí no se trata de que yo creo que sí es, no. Aquí se trata de que las cosas son como Dios quiere que sean. Amén. Así es, así debemos de vivir nosotros, hermanos, como hijos de Dios. Amémonos los unos a los otros. Muchas veces se nos ha dicho en este lugar, hermanos, pero muchas veces somos, hermanos, oidores olvidadizos. Muchas veces se nos olvida, hermanos. Aquí quizás en el momento todo está fresquito, pero cuando salimos, como que el viento que nos entró en un oído sacó lo que teníamos. Pero no, hermanos, debemos de ser, hermanos, debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. Debemos de ser hacedores, hermanos, porque si no somos hacedores, hermanos, es peligroso, hermanos, para nosotros. Porque de nada nos servirá, hermanos, estar en este lugar, así como estamos todos hoy en esta noche. Miren, todos nos vemos bonitos, yo de aquí los veo bonitos a todos. Todos preciosos, hermanos.
Pero solo Dios conoce su corazón. Amén. Solo Dios conoce su mente. Así es, Solo Señor. Dios sabe qué está pensando. Ah, Solo Señor. Dios sabe qué es lo que está diciendo, hermano. Aleluya. Solo Él sabe, yo no sé. Yo los veo preciosos a todos. Pero Él sabrá, hermano, qué hay en su corazón. Así que yo solo eso puedo ver, hermano. Pero Él ve más allá de nosotros. Y dice, hermanos, el versículo 14. Dice el versículo 14. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Fíjese, hermano, que le voy a contar algo. No sé si usted me lo va a creer, pero si no me lo cree, pues que Dios tenga misericordia de usted, ¿verdad? Porque yo aquí no le puedo venir a mentir, hermano. ¿Sabe? Yo estaba preparando un mensaje en Primera de Juan. Y sabe, en la madrugada de ese día, yo me acosté a dormir, hermano. Pero oí una voz que me dijo, Isaías 8:14. Y dice que cuando las cosas no son de Dios, cuando usted se despierta, se le olvida. Se le olvida. Dice que yo ese día me desperté, pero con eso. Y fui a la Biblia y fui a leer qué decía. Y desde entonces empecé a preparar. Entonces, hermanos, lo que les quiero decir es que Dios nos conoce a todos. Y Él sabe, hermano, de qué tenemos necesidad, ¿verdad? Muchas veces lo hemos dicho. Y es por eso que Él pone la palabra que Él quiere primero. Aquí no es que yo quiera venir a decir lo que yo quiero, porque eso no sirve. Lo que sirve es lo que viene de acá. Lo que viene de arriba, hermano. Y dice, hermanos, entonces Él será por santuario. ¿Cuándo es que Dios, hermanos, va a ser para nosotros como santuario? Seguimos en lo mismo. Como cuando usted comience, hermanos, le voy a decir así, tal vez no es la palabra correcta, pero perdónenme si me equivoco. Cuando nosotros comencemos, hermanos, a darle el valor que Dios merece, cuando comencemos a respetar a Dios como Él se merece, hermano, que lo respetemos, porque muchas veces no respetamos a Dios, le faltamos el respeto a Dios. Pero Dios quiere, pero Dios merece, no es que Él quiera, Dios merece el respeto de parte suya y de parte mía, hermano, porque Él es nuestro creador, Él es el dador de la vida, Él nos ha dado la vida, hermanos, por Él estamos hoy en este lugar. Si no estuviéramos acá, hermanos, ¿dónde estuviera usted? ¿Dónde estuviera yo? Si no hubiera tenido Dios misericordia de usted, ¿dónde estuviéramos? ¿Qué fuera de nosotros? Quizás muchos ya no existiéramos, quizás muchos ya ni en la tierra estuviéramos ya señas, hubieran señas de nosotros, pero la misericordia de Dios, el amor de Dios, hermanos, es que nos tiene hoy. Amén, aleluya, gloria a Dios. Él es el dador de la vida y por eso debemos de respetarlo. Por eso dice entonces, Él será por santuario cuando usted y yo hagamos su voluntad, cuando usted y yo hagamos cosas buenas delante de Dios. Cuando ya no vivamos para nosotros, cuando vivamos para los demás, porque debemos de tener en cuenta eso, hermano, que nuestro vivir tiene que ser para Dios, hermano, pero también para los demás. O sea, tenemos que buscar el bienestar de los demás y no el de nosotros. Así es, amén. Eso es la vida del cristiano, ese es como debe de vivir un verdadero hijo de Dios. Así tiene que vivir un verdadero hijo de Dios, hermano. Buscar el bienestar de los demás. Y amar a los demás. Si usted quiere bien para los demás, no le va a hacer un daño. Así es, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero si usted no quiere el bien para alguien, usted le va a hacer el daño. Así es, amén. Pero Dios no así quiere eso. Sí, Señor. Dios quiere que le hagamos el bien a los demás. Así es, amén. ¿Por qué? Porque a Dios no le agradan los pleitos. A Dios no le agradan los problemas. Sí, Señor, así es. A Dios no le agradan, hermanos, las dificultades en medio de su pueblo. Él castiga todo eso. Y dice, hermanos, el versículo, y Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Aquí está hablando, cuando está hablando de las dos casas de Israel, está hablando de los sirios y de los israelitas. Porque
Ahí en el capítulo 7 lo puede ver, puede leer esto. También lo puede leer, hermanos, allá en Segunda de Reyes, del capítulo 16, 5 al 9. Ahí puede ver usted que se refiere este versículo a esas dos naciones, a los sirios y a los israelitas. ¿Por qué? Porque estas personas, hermanos, hicieron lo malo delante de Dios. Y entonces por eso Él dice que entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Aquí se está refiriendo también, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a un versículo, hermanos, en la Biblia, a Primera de Pedro 2:8. Vámonos a Primera de Pedro 2:8. ¿Qué dice, hermano, Primera de Pedro 2:8? Dice el versículo: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oiga lo que dice este versículo: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo que, hermanos, Desobedientes. o sea que si somos desobedientes, vamos a tropezar en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra no nos va a agradar, hermanos. La palabra va a ser desagradable a nosotros. Y para muchos, hermanos, hay mucha palabra que es desagradable para ellos. Y es por eso, hermano, que dice aquí, mire, hablando de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Hablando de Él, dice, hermanos, porque tropezarán en la palabra siendo desobedientes. ¿Y sabe cuál es lo que a mí, hermanos, me hace pensar y me aflige, me preocupa? ¿Por qué? Por todos ustedes y por mi persona. Me preocupo, ¿sabe por qué? Porque dice aquí, mire, desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Eso me preocupa. ¿Sabe por qué, hermanos? Vámonos a Segunda de Tesalonicenses. Leamos, hermanos, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Leamos esto, hermanos, que este versículo me aflige, me preocupa. Yo quisiera, hermanos, que lo entendiéramos este versículo y que nos preocupáramos también nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dice, mire, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oiga, qué tremenda esta palabra, hermanos. Este versículo, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2:10 hasta el 12, mire, a fin, mire, oiga lo que dice el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si usted vive en problemado, si usted vive haciendo las cosas desagradables de Dios, delante de Dios, hermanos, entonces eso significa, hermanos, que estamos viviendo, hermanos, en desobediencia a Dios y no creemos en la palabra, no creemos a la verdad que es Cristo. Dijo Jesús, hermano, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces hay que creer, hermano, que lo que está escrito en la Biblia es verdad, porque así lo ha dejado nuestro Dios.